La escalofriante verdad sobre el matrimonio de esta abuela, que nadie se atrevió a revelar. En el pequeño pueblo de San Bartolo, la figura de Clara siempre ha sido venerada. Todos la conocen. La abuela amable, la que siempre tiene una bayeta fresca y un abrazo cálido. Pero detrás de esa sonrisa dulce esconde un secreto que podría hacer temblar los cimientos del apacible hogar que ha construido durante años. La gente adoraba su matrimonio con Javier, un hombre carismático que siempre parecía tener el control de todo. Pero nadie sabía que bajo la fachada de perfecto amor se ocultaba un pacto oscuro, uno que Clara ha llevado consigo como un peso mortal. En las noches de luna llena se susurraban leyendas en torno a su casa. Se decía que los murciélagos danzaban en el cielo, como si fueran heraldos de algo mucho más siniestro que las sombras. Clara y Javier habían prometido proteger a su familia de un culto ancestral, y eso le había costado a Clara más de lo que cualquiera pudiera imaginar. El amor de su vida había utilizado la manipulación para llevar a cabo rituales que nadie debía conocer. Y el precio fue parte de su propia esencia. Era un secreto que había jurado guardar, hasta el día en que su nieta, Lucía, decidió investigar. La curiosidad de la joven la llevó al desván, donde encontró cartas viejas cubiertas de polvo y secretos. Al abrirlas, el corazón de Lucía se detuvo. En esas cartas, Clara hablaba de sacrificios, de promesas hechas a una sombra que jamás había sido nombrada en voz alta. ¿Qué eran esos vínculos con el culto? ¿Por qué su abuela parecía mirar por la ventana como si esperara algo que nunca llegara? Cada vez que Lucía hacía una pregunta, Clara alteraba su tono. Sus ojos se tornaban oscuros, como nubes que amenazan con tormenta. La carga de su pasado la consumía, y en su interior el miedo se mezclaba con el amor que sentía por Lucía. La línea entre proteger y encadenar a su familia a una verdad aterradora se desdibujaba. Así, el juego del silencio comenzó a romperse, y un nuevo incómodo visitante aparece en la escena. Mateo, un joven misterioso que se decía descendiente de aquellos que adoraron en el culto, llegó al pueblo con una meta clara: recuperar un artefacto que Clara había prometido destruir. A su llegada, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La conexión entre él y Clara era palpable, como si el aire mismo conspirara para revelar secretos olvidados. La abuela, ahora más que nunca, se enfrentaba a su propio fantasma. La mirada de Lucía, inquieta y desafiante, chocaba con la de su abuela como dos mundos en colisión. ¿Qué verdad era más peligrosa? ¿La que podría liberarlas o la que las ataría aún más? En esas noches de insomnio, Clara sentía un nudo en la garganta, mientras Lucía cerraba los ojos, atormentada por visiones de un pasado que clamaba por salir a la luz. Con el eco de sus decisiones resonando en su mente, Clara supo que su vida estaba a punto de cambiar. Las cartas ya no podían quedarse en el desván, ni sus secretos ocultos entre las paredes. Decisiones y lealtades estaban a punto de ser desafiadas, y el tiempo se convertía en un enemigo más. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y, ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara sabía que el momento se acercaba, que el silencio ya no era una opción. Lucía la miraba, expectante, como si en un segundo el mundo pudiera cambiar. Sin embargo, antes de que Clara pudiera hablar, un grito rompió la calma de la noche. Era un sonido estridente, un alarido que provenía del jardín. Frío,
escalofriante. Clara y Lucía se miraron, paralizadas. Mateo, que había estado de pie en la entrada, se lanzó hacia el interior con una expresión entre la preocupación y el terror. «¡Es el culto!», exclamó. Su voz temblaba. «Han venido por ella». Las palabras de Mateo se sintieron como un puñetazo en el estómago para Clara. ¿Qué significaba eso? ¿Ellos sabían que ella aún vivía? ¿Qué estaban buscando? En un instante, Clara recordó las noches en las que Javier la había instado a guardar silencio. Prometió que se protegerían. Pero el miedo se filtraba por cada rincón de su memoria. «¿Por qué ahora?», preguntó Lucía, con un tono que desbordaba incredulidad. «¿Qué es lo que saben?». Mateo se acercó, casi en un susurro. «No solo saben, Clara. Saben que el artefacto está contigo. Están aquí para llevarlo, y a ti». El corazón de Clara se detuvo. Sus manos empezaron a temblar. El artefacto, esa pequeña reliquia que había sido su carga durante tantos años, era la clave de un secreto que debería haberse enterrado en el olvido. Se dio cuenta de que no había escapatoria. De pronto, la tranquilidad de la casa se rompió con el sonido de pasos en el jardín, y sombras comenzaron a deslizarse por las ventanas. Había ojos en la oscuridad, y Clara sintió un nudo en la garganta. Instintivamente se acercó a Lucía y la abrazó. «Debemos irnos», dijo Clara, pero no había dónde correr. Un grito desgarrador resonó en el aire, seguido por el crujir de ramas, como si el propio bosque estuviera quejándose. La tensión se palpaba y de repente la puerta de la casa se abrió de golpe. Un viento helado barrió el lugar, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y algo más. Un aroma a ceniza. La figura apareció en el umbral, y Clara se sobresaltó. Era una mujer, con cabellos oscuros como el abismo, y ojos que parecían conocer secretos que nadie debía saber. «Hola, Clara», dijo con una voz suave y aterradora. «Hemos estado esperándote». Para Clara, el tiempo se detuvo. Había algo triste y familiar en esa voz, algo que la hizo recordar. «¡No!», gritó Clara, reconociendo esa voz, el eco de una juventud que había enterrado muy hondo. Era su hermana, Elena, la que había desaparecido, llevada por el culto, y que todos creían muerta. Allí estaba, en carne y hueso, y todo lo que había temido se desató como un torrente. «Vine por ti y por el artefacto. Este es el momento, Clara. El pacto debe cumplirse», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara sintió que el mundo se le caía a los pies. Todo lo que había guardado, todos los secretos, todo el peso de un pasado que había intentado olvidar regresaba para atormentarla de nuevo. «¿Por qué?», preguntó Clara, mirando a su hermana, los recuerdos haciéndose añicos en su mente. «¿Qué has hecho? Todo lo que el culto necesita, tú lo tienes», respondió Elena, «y esta vez no lo dejaremos escapar». El suelo bajo los pies de Clara parecía desvanecerse. Miró a Lucía, cuyos ojos reflejaban el terror y la confusión. La línea que separaba la verdad del horror se esfumaba. Todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar. No había más secretos, solo una revelación desgarradora. El culto no había estado solo tras las sombras. Clara se dio cuenta de que la traición tenía un rostro familiar. El latido de su corazón resonaba en su cabeza, al borde de una verdad que prometía arrasar con todo. ¿Qué otras sorpresas aguardaban en la penumbra? Las sombras estaban aquí, dispuestas a revelar el pasado, y la batalla apenas comenzaba. Clara sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su hermana, Elena, traspasaba su mente como un espectro, trayendo recuerdos dolorosos y angustiosos. La mirada de Lucía estaba fija en ella, repleta de miedo y confusión. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había vuelto? El viento ululaba por las rendijas de las ventanas, como un lamento del pasado. Clara dio un paso atrás, temerosa, mientras la imagen de Elena se acercaba. «No puedes hacer esto. No puedes arrastrarnos de nuevo», murmuró Clara,
con la voz entrecortada. Elena sonrió, una sonrisa fría que le heló la sangre a Clara. ¿No lo entiendes? El culto necesita el artefacto. Y tu papel en esto no ha terminado. Ha llegado el momento de que asumas lo que prometiste. Al oírla, Lucía tomó la mano de su abuela, apretándola con fuerza. ¿Promesas? ¿Qué artefacto?, preguntó la joven, su voz ahora más firme. Dímelo, abuela, necesito saber. Elena alzó una ceja. ¿Acaso no lo has contado? Pensé que lo sabías todo. Tu abuela y yo éramos parte de algo más grande, algo que nunca debería haberse olvidado. En ese instante, algo rompió la tensión. Un estruendo atronador resonó, precedido por unas luces brillantes en el jardín. Clara se giró hacia la ventana, vislumbrando sombras moverse rápidamente entre los árboles. El tiempo se volvió un caos en su mente, el pasado volviendo para enfrentarla. —¡Clara! —gritó Mateo, apareciendo como un rayo en la puerta. —Tienes que salir de aquí. Ellos vienen por ti. Su rostro era una mezcla de angustia y determinación. Elena soltó una risa gutural. No pueden salvarte. El culto ya está aquí. Las ventanas temblaban. Clara comprendió que Elena era solo una parte de un engranaje mucho más grande, algo que había sido incubado en secreto durante años. No solo era un culto, era una parte de su propia familia, un legado que nunca quiso heredar. Cuando Clara se volvió hacia Lucía, su nieta tenía los ojos llenos de lágrimas. —¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué es lo que escondías? Clara sintió un nudo en la garganta. Tenía 1000 respuestas, pero una verdad la atormentaba más. Si ella había estado atada a ese pacto, ¿había sellado también el destino de Lucía? —¿Por qué quería protegerte? —dijo. Sus palabras sonaban vacías. Entonces, con un estremecimiento profundo, Clara comprendió que la traición no solo venía de Elena, sino que había estados cimientos en su propia familia. El artefacto que tanto habían buscado, eso que representaba su carga, había sido un regalo. De Javier, el amor de su vida. No, no puede ser, susurró Clara, ahora en shock. Estaba en medio de un remolino de emociones que no podía contener. Javier siempre estuvo involucrado. Las sombras del jardín parecían acercarse. Lucía miraba a su abuela, buscando respuestas en sus ojos. ¿Qué artefacto es ese? ¿Qué promesas hiciste, abuela? ¿Qué hiciste por él? Insistió, asustada. Elena, disfrutando el caos, dijo: una simple pieza de un rompecabezas. La clave para todo lo que todavía no entiendes. Y en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire. Una voz conocida, una voz que no esperaban. Clara, era Javier, de pie con los ojos ardiendo de rabia y desesperación. No dejes que te lleven, no dejes que te lo quiten. Clara sintió que el mundo se desmoronaba una vez más. La traición acechaba por todas partes. Su hermana, su marido, y ahora la inesperada llegada de Javier cambiaba todas las reglas. ¿Era él su salvador o el verdadero monstruo detrás de todo? La confusión se apoderó de ella mientras el horror crecía en cada rincón. ¿Es realmente cierto?, pensó en silencio. ¿Estoy atrapada entre quienes más amo y lo que jamás deseé? Con las sombras acercándose y un futuro incierto, Clara debía decidir rápido. Pero ¿cuál era la verdad en la que podría confiar? La oscuridad ya no era solo un secreto familiar, era su realidad. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su hermana, Elena, traspasaba su mente como un espectro, trayendo recuerdos dolorosos. Lucía, con los ojos llenos de temor, la observaba, buscando respuestas que parecían imposibles. Un grito desgarrador resonó en el aire. Era Javier de pie en la entrada, con una mirada llena de desesperación. —Clara, no dejes que se lo lleven —gritó Javier, sus palabras llenas de pánico. Clara se quedó paralizada. Su propio marido estaba en medio de todo esto, y ese momento crucial bailaba entre el amor y el horror. Elena avanzó, haciendo a Clara retroceder. —Javier,
Tú siempre has sido el problema, dijo ella, su voz serena y fría. Hoy por fin se acabarán tus mentiras. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estaba hablando? Las luces afuera brillaban con fuerza, y el murmullo del culto se hacía más cercano. ¿Qué mentiras, Elena?, preguntó Javier, su frente arrugada de preocupación. ¿Sabe Clara lo que realmente significa el artefacto? ¿Sabe que está atada a esto para siempre? Clara sintió que el aire se le escapaba, abrazándose a Lucía, quien no dejaba de mirar entre su abuela y su abuelo, tratando de entender el caos. ¿Qué artefacto?, preguntó Lucía, su voz más decidida ahora. ¿Qué están ocultando? Elena sonrió, y Clara pudo ver algo oscuro en su mirada. Es el artefacto que sostiene el poder del culto, lo que Clara ha guardado todo este tiempo. Un poder que ustedes ignoran. En ese instante, Clara recordó aquel pequeño relicario que había escondido a lo largo de los años. Un objeto que, según la leyenda familiar, otorgaba un poder inimaginable. Pero, ¿a qué costo? Sentía un nudo en el estómago. La revelación se volvía cada vez más aterradora. Yo no tengo nada. Elena, suéltame, suplicó Clara, sintiendo que cada palabra la hundía más en un abismo de terror. Pero entonces un grito desgarrador rasgó el aire, seguido por un resplandor que iluminó el jardín. «No puedo dejar que se lo lleven, Clara», gritó Javier, dando un paso. «¡Adelante! Lo que hay ahí es un peligro. ¡Hazte a un lado!», bramó Elena, mientras sus manos se movían rápidamente, haciendo gestos oscuros en el aire. Clara pudo ver sombras moverse detrás de ella, figuras enmascaradas saliendo de la oscuridad, como si el mismo culto hubiera respondido a su llamado. «No puedes controlarlo, Clara», dijo Javier. Sus ojos reflejaban desesperación. «Tú no sabes lo que realmente es». De repente, un estruendo hizo temblar el suelo. Las sombras, ahora visibles, rodeaban la casa y Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «¡Son ellos!», gritó Mateo, corriendo de nuevo hacia la puerta, mientras la figura de Elena parecía brillar con intensidad. «¡Detente!», vociferó Clara, finalmente reconociendo su poder. Quería proteger a Lucía. ¿Y a Javier? Pero había algo dentro de ella que sentía que se desbordaba. «¿Qué se supone que debo hacer?» «El pacto», exclamó Elena, su voz resonando en la noche. «Solo así podrás liberarte». Pero en ese instante la tensión rompió como un cristal, y Clara rugió en el silencio. «¿Liberarme de qué?». Una ráfaga de energía atravesó el aire, justo cuando los cultistas irrumpieron en su hogar. Clara se dio cuenta en un instante. El verdadero horror no era solo el culto o su hermana, sino la verdad que había estado tratando de evitar. Era parte de este horror. Tenía que elegir entre una familia unida en un secreto oscuro o una verdad que podría aplastarlos a todos. El choque de emociones era abrumador. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Lucía gritó: «¡Abuela!». Clara se dio vuelta y vio a su nieta alcanzar el relicario, ahora resplandeciente en su mano. Un silencio sepulcral invadió el lugar. El artefacto, la clave de todo, brilla con un poder que nadie comprendía. Clara sintió que el aire se le escapaba y en un instante todo cambió. Había revelado todo en la luz de la verdad, pero nadie sabía lo que eso significaba. Los cultistas miraban el relicario como si fueran leones ante su presa. ¿Qué decisión tomaría Clara? ¿Proteger a su familia o enfrentarse a un legado oscuro? La respuesta parecía estar en la mirada confusa de Lucía, y el tiempo comenzaba a desvanecerse antes de su siguiente movimiento. ¿Era el momento de la revelación final o el inicio de un caos aún mayor? La incertidumbre pesaba. Un oscuro abismo se abría ante ella, mientras el destino de todos pendía de un hilo. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de Elena, su hermana perdida, se acercaba con un aire de triunfo. El relicario en la mano de Lucía brillaba, robando la atención de todos. La tensión en el ambiente crecía, y el aire era denso con miedo.
Cada uno parecía tener una agenda secreta, y Clara se sentía atrapada en una telaraña de engaños. «¡Abuela!», gritó Lucía, con los ojos tan grandes como platos. El artefacto centelleaba, como si tuviera vida propia. Clara miró de nuevo a Elena, y en su risa había una mezcla de locura y triunfo. «Es hora de la verdad, Clara», dijo su hermana, haciendo un gesto hacia el relicario. «Ese objeto no solo guarda poder, también guarda secretos, y ahora es tiempo de revelarlos». Un grito desgarrador quebró el silencio. Venía del jardín, donde las sombras habían comenzado a moverse. El corazón de Clara se detuvo. Ella sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. «¡Cuidado! ¡Son ellos!», advirtió Mateo, dando un paso hacia adelante, mientras los cultistas emergían de entre los árboles, como sombras animadas que danzaban en la noche. Clara sintió que la desesperación la ahogaba. «No puedo dejar que te lo lleven», gritó Javier. Pero el caos era inminente. De repente, un destello de luz iluminó el cielo. Una figura brillante surgió del artefacto en manos de Lucía. Era como un faro en la oscuridad, pero también tenía algo inquietante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Lo sabía!», exclamó Elena. Su sonrisa se amplió, revelando una emoción que Clara no podía identificar. «El momento ha llegado. Todo este tiempo has sido la clave, Clara. Eres la elegida». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, confundida y aterrorizada. «¿Elegida para qué?». Todo lo que quería era proteger a su familia, no ser parte de un culto oscuro. Entonces el aire vibró y el relicario se iluminó aún más, emitiendo un sonido como susurros de voces olvidadas. Dijo Lucía, retrocediendo, apretando el relicario contra su pecho. Pero algo en su mirada cambió, como si un poder desconocido comenzara a tomar control sobre ella. Clara sintió el nudo en su garganta aflojarse y al mismo tiempo estrecharse. «¡Lucía!», gritó Clara, pero la voz de su nieta sonó distinta, como un eco distante. «Soy más que lo que creías, abuela. Todo ha estado sucediendo por una razón. El artefacto en realidad es mío. He estado esperándote a ti y a todos los secretos que esconden». Clara se sintió perder el equilibrio. ¿Qué quería decir Lucía? ¿Qué estaba pasando? La niña había sido tan inocente, tan ajena a todo esto. Pero ahora, allí en la oscuridad, Jimena se erguía poderosa, su mirada llena de entendimiento. «Ya no soy solo tu nieta, soy la heredera». Javier y Elena intercambiaron miradas de asombro. «¿Qué significa eso?», preguntó Javier, con la incredulidad marcando cada palabra. Clara no podía procesar la magnitud de lo que estaba oyendo. La confusión le atravesó el pecho como si quisiera partirla en dos. De repente, las sombras de los cultistas comenzaron a moverse de forma errática, avanzando hacia Lucía. Pero en lugar de miedo, la niña brillaba, emanando una luz que parecía empujar a las sombras hacia atrás, como si una fuerza invisible les impidiera acercarse. «El pacto no es solo mío, abuela, es de todos nosotros. Ha llegado el momento de enfrentar a la oscuridad». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Lucía estaba hablando en serio? La niña había abrazado su destino sin saber realmente lo que eso significaba. «No», gritó Clara, extendiendo la mano hacia su nieta. Pero ya era demasiado tarde. Lucía levantó el relicario y un grito resonó en el aire. Era la voz de Elena, retumbando con incredulidad. «No puedes usarlo, Lucía. Es un peligro». Pero su advertencia se ahogó en un rugido de energía. Un relámpago de luz blanca estalló del relicario, envolviendo a todos y disparando un destello cegador por todo el jardín. Cuando la luz se desvaneció, Clara se encontró sola, rodeada de escombros, sin rastro de Lucía, ni de Elena, ni de los cultistas. Solamente el relicario, ahora apagado,
en el suelo lleno de polvo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaban todos? La realidad se detuvo por un momento, y Clara sintió que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Aquello no era solo un misterio, era la pérdida de su familia, la ruptura de vínculos y el principio de algo que ni siquiera podía imaginar. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué habían desencadenado? Clara se inclinó, recogiendo el relicario. Su historia apenas comenzaba y la oscuridad se acercaba otra vez. Con el relicario en su poder, Clara supo que no solo debía enfrentar el culto, sino también afrontar la verdad sobre la línea de sangre que compartían. Y la batalla por su familia estaba lejos de terminar. Clara estaba de pie en medio de los escombros, el relicario helado en sus manos, la realidad girando a su alrededor. La noche había caído de repente, como si un manto oscuro cubriera la verdad. Se sentía perdida. Todo había cambiado y el eco de la luz que había estallado había dejado una sensación de vacío. Mientras miraba el relicario, pensó en Lucía. La niña había sido un rayo de esperanza en sus oscuros días. Y ahora, ¿dónde estás, Lucía?, murmuró Clara, sintiendo que la angustia le comprimía el pecho. De repente, un ruido la sacó de sus pensamientos. Un golpe sordo resonó desde el jardín, y Clara se estremeció. Algo o alguien estaba ahí. El silencio de la noche fue interrumpido por un grito débil, un lamento que parecía flotar en el aire. Clara se giró con un sobresalto. —¿Mateo? ¿Javier? —llamó, su voz atronando en la oscuridad. Nadie respondió. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó a la entrada. La puerta crujió al ser empujada, revelando un jardín desolado. Las sombras seguían ocultando secretos, pero algo llamó su atención. En el suelo, entre las hojas, vio una silueta. Clara se acercó y rápidamente se dio cuenta de que era una figura encorvada. —¡Mateo! —gritó. Se inclinó y al darse cuenta de lo que era, su estómago se revolvió. Era él, pero no estaba solo. Un grupo de cultistas se acercaba, arrastrando hacia el suelo algo oscuro. Un cuerpo. Clara sintió un nudo en la garganta. No. El corazón le dio un vuelco. —¿Qué ha pasado? —preguntó, dividida entre el horror y la esperanza de que todos estuvieran a salvo. Se dio la vuelta y vio a Javier, corriendo hacia ella con el terror dibujado en su rostro. —¡Clara, corre! —gritó. —¡Es un engaño! —¿Qué? Clara estaba confundida. Todo lo que conocía parecía desmoronarse. —¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera entender, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Lucía. Sin pensar, Clara se lanzó hacia adelante, pero Javier la detuvo. —No, no es seguro. —Es mi nieta —chilló Clara, el dolor comenzando a mezclar la desesperación con la rabia. —¿Qué pasa con ella? —Te lo dije, Clara. —Ella no es solo tu nieta. No puedes entenderlo, pero... Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas, y Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Ella es parte de ello, de este culto, siguió Javier, su voz temblando. El artefacto está conectado a su sangre. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos temido, es parte de un plan más grande. El frío le caló hasta los huesos. Clara retrocedió, sus pensamientos girando como un tornado. No, no puede ser. Pero en sus entrañas sabía que había una verdad, un secreto que nunca se había atrevido a afrontar. De pronto, el aire crujió bajo la presión de una energía desconocida. Máculas de luz comenzaron a parpadear en el jardín y Clara vio la figura de Lucía, levantando el relicario con una expresión de poder que nunca antes había visto. —¡Abuela! —gritó la niña, su voz reverberando con fuerza. —Esto es mío y no deja que el culto nos atrape. El horror se apoderó de Clara. —¡Lucía, no! —le gritó. Pero era demasiado tarde. La luz del relicario creció y la voz de la niña se elevó.
He estado esperando esto. Soy la que tiene que romper el ciclo. Una onda expansiva de energía la golpeó. El relato de Clara se desvaneció en un instante. Todo lo que había conocido estaba al borde de una revelación devastadora. Lucía no solo era su nieta, sino la verdadera clave. El miedo la invadió. Era Lucía, la niña inocente, parte de algo que ni ella misma podía comprender. La línea entre el horror y la esperanza se desdibujó. Mientras Clara trataba de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo, un estruendo en el horizonte le hizo mirar hacia arriba. Las sombras formaban un tablero, y las paredes del bosque comenzaron a cerrarse sobre ella. Lucía, aún sosteniendo el relicario, pareció transformarse, iluminando la oscuridad con un resplandor que podría traer redención o destrucción. Tú, Clara, decide, ¿vas a protegerla o dejar que el destino elija por ti? Resonó una voz profunda y espectral que provenía de las sombras. Eran cultistas, pero ahora sus ojos estaban fijos en Lucía, como si la niña fuera un trofeo. El tiempo se detuvo y Clara se sintió desgarrada en una lucha de lealtades. Risquearía todo, incluso su vida, por ella. ¿Pero realmente sabía quién era Lucía? No, pensó, mientras la luz estallaba en su mente. La revelación estaba a punto de explotar. ¿Debería seguir el camino trazado por los secretos o desatar el verdadero poder de su sangre? La tensión se podía cortar. Con una decisión aún flotando en el aire, Clara se preguntó, ¿qué dirección llevaría su vida después de esta noche de horror? Su corazón estaba abrumado, y la pregunta se quedaba en el aire. ¿Era este realmente el final, o solo el comienzo de un caos aún mayor? Clara se sentía atrapada en una tormenta. A su alrededor, la luz del relicario de Lucía estallaba, pero también había miedo. Las sombras del culto se movían cada vez más cerca, como si fueran bestias hambrientas. «¡Lucía, ten cuidado!», gritó ella. Pero la niña estaba inmersa en su propio poder. «Soy la heredera», había dicho. Las palabras resonaban en su mente. ¿Qué quería decir con eso? Clara no podía dejar que su nieta se convirtiera en un peón en este juego oscuro. Sabía que Lucía tenía una fuerza especial. Y Clara sintió cómo el terror la estaba envolviendo. Con el relicario brillando, Lucía levantó la mano. «¡Aléjense de mí!», gritó, y un destello de luz lanzó a algunos de los cultistas hacia atrás. Era impactante. Clara no podía creer lo que estaba viendo. Pero cuando Lucía miró hacia su abuela, sus ojos estaban llenos de algo alemán, algo oscuro y profundo. «¿Qué nos está pasando, Lucía?», preguntó Clara alarmada. «¿Qué de verdad sabes sobre el relicario?». La preocupación se apoderó de ella, mientras Javier trataba de mantener a raya a los cultistas. «No puedo explicar todo ahora, abuela, pero necesito que confíes en mí», respondió Lucía, su voz temblando entre la confianza y el miedo. No podía separarse de esa dualidad. Clara se dio cuenta de que tenía que decidir: confiar en su nieta o seguir el instinto que siempre le había guiado para protegerla de la oscuridad. Justo entonces, un grito desgarrador resonó nuevamente. Era Mateo, atrapado entre unos cultistas que lo estaban arrastrando. «¡Clara, ayúdenme!», gritó él. Su rostro reflejaba el horror de la situación. Clara sintió que se le rompía el corazón. «¡Mateo!», gritó. La desesperación la invadió. Pero antes de que pudiera hacer algo, el aire se volvió opresivo. De repente, un fogonazo de luz azul brilló del relicario, y el mundo a su alrededor se detuvo. Las luces parpadeaban. Clara cerró los ojos con fuerza, sintiendo el escalofrío recorrer su columna. Cuando abrió los ojos, la escena estaba completamente cambiada. Mateo ya no estaba con ellos. En su lugar, había una figura que todos reconocieron al instante. Era Elena, la hermana de Clara.
pero ahora había algo diferente en su mirada. —¿Qué has hecho? —preguntó Clara asustada, sintiendo que el horror volvía. —Pensé que estabas muerta. —Pensaste mal, hermana —dijo Elena, con una risa escalofriante que resonaba como un eco. Siempre he estado aquí, al acecho, pero ahora es el momento de desvelar la verdad. —¿Qué verdad? —exigió Clara, la desesperación asomando en su voz. Pero antes de que Elena pudiera responder, el relicario comenzó a vibrar, enviando ondas de energía que afectaron a todos. Un zumbido llenó el aire, y las figuras del culto comenzaron a disolverse. Era como si el relicario se estuviera tragando la oscuridad del lugar. Clara sintió un nudo en la garganta, mientras comprendía que esa luz podría ser tanto su salvación como su condena. El rostro de Elena reflejaba un triunfo maligno. Eso es, Clara. El relicario no pertenece a Lucía. Su poder es un legado de nuestro linaje. Y ahora, tú y yo debemos unirnos para controlar lo que hemos desatado. Los ojos de Clara se abrieron como platos. —¡No! —gritó, horrorizada. —No puedo hacer eso. No voy a unirme a ti. Pero la realidad se hizo evidente. No solo era Lucía la que tenía que elegir un bando, también lo era ella. —Entonces perderás todo —murmuró Elena, aproximándose. El poder está en nuestra sangre. Es hora de recordarlo. Y así, ante la inminente oscuridad, Clara se vio forzada a enfrentar la verdad más aterradora de todas. El poder que había querido rechazar era, de hecho, parte de ella. El legado del culto que había tratado de dejar atrás. La batalla no solo era externa, era un choque de identidades, de familias enfrentadas. Las sombras crecían de nuevo alrededor. Clara sabía que tenía que decidir. ¿Iba a entregarse a la línea de su sangre o iba a luchar contra ella? La duda quedó suspendida en el aire mientras el destino de todos pende de un hilo. Clara sentía que el aire se volvía pesado. La tensión entre ella, Elena y Lucía era palpable como un chispazo. En el aire. Las sombras del culto parecían moverse más cerca, como si estuvieran al acecho. El relicario no le pertenece a Lucía, decía Elena, y esas palabras resonaban como un golpe. Es hora de que lo uses, hermana. Clara se sentía atrapada. Su corazón palpitaba. ¿Qué has hecho, Elena? ¿Por qué no puedes dejarlo en paz? Siempre lo he querido, Clara. Todo este tiempo he estado esperando, respondió Elena. Su sonrisa helada desnudaba una sed de poder. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a tomar una forma más evidente. Los cultistas aparecían poco a poco, pero no eran los únicos. Algo más se cernía en la oscuridad. ¿Lo ves, Clara? Sabemos de tu legado y de tu nieta, dijo uno de los cultistas, con una voz ronca, mientras se movía entre los árboles. Clara supo que el peligro estaba al acecho. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. —¡Lucía! —gritó mientras un destello de luz comenzó a emanar del relicario en sus manos. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un grito desgarrador resonó en el aire. Venía de Mateo. Su figura se desvanecía en el fondo, y en su lugar había una sombra más. —¡No! —chilló Clara. Sus manos temblorosas se alzaron, pero el tiempo parecía haberse detenido. —¿Cómo? ¡Mateo! La desesperación la invadió, mientras un terror profundo comenzaba a consumirla. Fue entonces que algo inesperado estalló. Un rayo de luz surgió del relicario, iluminando el paisaje y haciendo retroceder a las sombras. Clara se dio cuenta de que Lucía, envuelta en esa energía, no era solo su nieta, sino que había algo más. La luz se intensificó, y en un susurro profundo, la voz de Lucía emergió. «Soy la elegida». El tiempo se detuvo de nuevo. Las sombras se dispersaron ante la fuerza que emanaba de la niña. Clara sintió una mezcla de orgullo y miedo.
Pero lo que realmente la sorprendió fue el cambio en la expresión de Elena, un gesto de pura ira. «¡No puedes!», gritó. «¡Insolente! Tú no eres la elegida, soy yo». Y con esas palabras el suelo tembló. Clara dio un paso atrás al ver cómo un consorcio de cultistas se abalanzaba hacia Lucía, pero fue el brillo del relicario lo que hizo todo cambiar. Ante sus ojos, un portal comenzó a abrirse en el suelo, un vórtice oscuro devorador de todo a su paso. «¡Clara!», gritó Javier mientras luchaba por mantenerse en pie. Todo parecía un caos. Clara sintió que el mundo se deshacía, su familia se perdía. Entonces el pánico la llevó a actuar. «¡Lucía, ven aquí!», gritó, pero era tarde. La luz estalló, arrojando el vórtice aún más. «¡Clara!». El eco del grito de Mateo resonó en su mente. Entonces, súbitamente, un evento impactante volcó todo. Una mano del vórtice la alcanzó, y Clara, en un acto instintivo, se lanzó hacia adelante, atrapando a Lucía para protegerla. Pero, en el último segundo, algo la golpeó, y el país se desvaneció bajo sus pies. Todo se tornó gris. Clara cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, se encontró en un lugar extraño, desierto, con una bruma densa que lo envolvía todo. El relicario aún brillaba en sus manos, pero ahora había una aparición ante ella. Era Mateo, pero no como lo había visto antes. «Mateo, ¿eres tú?», preguntó confundida. «Soy la verdad que le has temido, Clara. Hay un secreto que trasciende nuestro linaje. No todo es como crees». La voz de Mateo parecía venir de lejos, confusa y susurrante. Clara sintió una punzada de terror. Este era un giro que nunca había imaginado. ¿Qué pasará con Lucía? Voy a perderla. El miedo se apoderó de ella. Las palabras de Mateo se desdibujaron en el aire. «Todo depende de ti ahora, Clara. La elección está en tus manos». El horror de la situación golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. El relicario comenzó a brillar con más fuerza, pero Clara se sintió perdida. ¿Podría salvar a su familia? ¿Era posible regresar? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el destino parecía jugar en su contra. ¿Qué haría? ¿Y qué esperaba realmente encontrar al regresar? Las sombras se acercaban una vez más, y el futuro seguía siendo un gran misterio. Clara seguía en aquel mundo gris. ¡Hacerlo, Clara! El relicario solo puede funcionar si despiertas el verdadero poder que llevas dentro, insistió, su voz resonando casi como un eco lejano. Era como si las sombras estuvieran alrededor, escuchando cada palabra. «¿Despertar qué poder? Mateo, no puedo hacerlo sola», gritó, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Las emociones se amontonaban como una tormenta a punto de estallar. «Cree en Lucía. Ella puede ser la clave. Pero tú, Clara, debes aceptar quién eres». «Eres más fuerte de lo que crees», repitió él. Las palabras de Mateo fueron como un rayo que atravesó la confusión en su mente. Y de repente, una imagen apareció. Lucía sosteniendo el relicario, iluminada por una luz dorada, gritando con poder. El recuerdo de su nieta se convirtió en un ancla de esperanza. Clara se dio cuenta de que había algo más que solo el poder del relicario. Con un impulso, Clara se dirigió a donde había visto a Lucía, pero justo cuando cruzó la bruma, un estruendo rompió el silencio. Era un grito, pero no de Lucía. Era más profundo, más antiguo. Las sombras se retorcieron, girando como un torbellino que amenazaba con tragárselo todo. Sin pensarlo, Clara corrió. Necesitaba llegar a su nieta. «Lucía, aquí estoy, no te vayas», gritó, pero la voz de su hermana resonó en su mente. «Siempre estuve aquí, Clara». Se sintió perdida, como si toda su vida hubiera sido un engaño, un juego que no comprendía. De repente, una figura oscura se abalanzó sobre ella, y Clara apenas reaccionó. Una mano fría la agarró del brazo, y sintió una sacudida como nunca antes. «¡Elena!», gritó,
sorprendida al reconocer el rostro de su hermana, pero ahora sus ojos parecían vacíos. Clara, no puedes detener lo que no conoces, dijo Elena, su voz fría como el hielo. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El culto está despertando, y tú no puedes huir de tu destino. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, el relicario estalló en una luz deslumbrante. Clara sintió la energía envolviéndola, elevándola. «¡Mateo, ayúdame!», gritó, pero él simplemente observaba, como si supiera que todo debía suceder. La luz se intensificó y Clara vio como las sombras del culto se desvanecían, pero no todo desapareció. Entre las luces brillantes, Lucía apareció, pero su expresión era extraña. «¡Abuela!», expresó con una certeza que lo aclara. «Todo esto es parte del plan. Nunca fui solo tu nieta. Soy la descendiente de la vieja sangre. Estoy aquí para corregir lo que se rompió». El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué estaba diciendo Lucía? Las palabras de su nieta golpearon como un martillo. «No, Lucía, tú no puedes estar diciendo eso», suplicó, con el miedo incrustándose en sus huesos. Pero Lucía tasó su mano sobre el relicario y por un instante Clara entendió todo lo que había hecho, cada decisión, cada sacrificio. Clara había estado tratando de protegerla, y sin embargo, era Lucía quien tenía el poder real. «Todo está conectado, abuela. El culto, la verdad sobre nuestra familia», continuó Lucía. Pero un grito de Elena rompió el hilo de la conversación. «¡No dejes que te manipule! Está tratando de atraer toda la oscuridad hacia ti». Clara sintió cómo la lealtad hacia Lucía y el peso de su pasado chocaban. Este giro, este nuevo conocimiento parecía demasiado para soportar. «¿Qué haré?», murmuró Clara mientras la tormenta de sombras se acercaba, y las figuras del culto comenzaron a materializarse nuevamente. Y justo cuando el caos amenazaba con devorarlas, una verdad desgarradora emergió. Elena, su hermana, era quien había estado manipulando todo desde el inicio. «Tú debes elegir, Clara, o seguir el ciclo o romperlo para siempre. La decisión es tuya, pero recuerda, las consecuencias serán devastadoras». En ese instante, Clara se quedó paralizada. La luz del relicario brillaba intensamente y podía ver la verdad de su familia ante ella, un entramado de amor y traición. «¿Qué camino tomaré?», pensó, mientras las sombras se acercaban a ella. La batalla no era solo entre ellas y el culto, era entre la luz y la oscuridad que llevaba en su propia sangre. Y al mirar a Lucía nuevamente, Clara supo que debía decidir. ¿Qué verdad abrazaría? La incertidumbre la envolvía, y mientras el caos comenzaba, sentía que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo y quizás para siempre. Clara sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Como un temblor en las manos, miró a Lucía, inundada por aquella luz del relicario. Las sombras del culto se acercaban cada vez más, llenando el aire con un hedor a polvo y temor. Pero Clara también sentía la fuerza de su nieta fluyendo, potente y pura. «Lucía, confía en nosotros», gritó, mientras su garganta parecía cerrarse. «No te preocupes, abuela», respondió Lucía con una determinación que helaría la sangre. «Hoy vamos a romper el ciclo». Clara sintió un vuelco en el pecho al darse cuenta de que quizás Lucía estaba lista para asumir su destino. Un destino que Clara había temido durante tantos años. Las sombras se retorcían ante la luz del relicario, y los cultistas parecían enloquecer, incapaces de soportar el brillo que emanaba con tanta fuerza. «Tú, Clara, tu elección», resonó la voz sombría de Elena, cargada de odio y desafío. «Tu sangre siempre nos ha pertenecido. Acepta tu lugar en la oscuridad». Las palabras se convirtieron en dagas. Clara sintió que el miedo y la rabia se conjugaban en su interior.
arrastrándola al abismo. La decisión estaba al borde de su lengua, y mirando a su hermana, sintió que la claridad comenzaba a emerger. «¡No más secretos!», gritó, su voz resonando con autoridad. En ese instante, un eco de luz se disparó del relicario, y entonces la revelación la atravesó como un rayo. Tenía que dejar atrás el miedo, liberar el poder que había dormido por tanto tiempo. «Lucía, vamos a hacerlo juntas». La pequeña asintió, sus ojos brillando con una fuerza ancestral. Clara extendió su mano, y juntas levantaron el relicario. La luz estalló como una supernova, envolviendo todo a su alrededor. Las sombras del culto comenzaron a gritar, pero el eco de sus alaridos se ahogó bajo el fulgor de la radiación que emanaba. La oscuridad empezó a desvanecerse. «¡Rompe el ciclo, abuela!», insistió Lucía, sus palabras impulsando a Clara hacia adelante. Con todas sus fuerzas, Clara se concentró en lo que significaba: familia, amor, sacrificio. Y en un grito unificado dijeron: «¡Nunca más!». La luz atraviesa la negrura, arrastrando consigo no solo a los cultistas, sino todo el pasado que había permanecido. Escondido en las sombras, Clara sintió que las cadenas que la ataban a su historia se rompían, liberándola. A su lado, Lucía representaba un signo de esperanza, de renacimiento. El jardín se iluminó, y al abrir los ojos, Clara se encontró de nuevo en su hogar. Todo estaba en silencio. Las sombras se habían desvanecido y ya no había rastro del culto. Preguntó Lucía, su voz temblando de emoción. «Sí», musitó Clara, sintiendo que el peso sobre sus hombros se disipaba, dejando una sensación de alivio en su corazón. Las dos se abrazaron. Cada lágrima que caía era una celebración del futuro, un futuro que no estaba condicionado por el pasado. Pero en lo profundo de su ser, Clara sabía que las cicatrices de sus decisiones siempre estarían allí, como marcas de batalla. «Elena, ¿qué fue de ella?», murmuró Clara, dándose cuenta de que la historia no había terminado del todo. Pero al ver a Lucía bien, sintió que podría enfrentar lo que viniera. «¿Y qué hemos hecho?», preguntó Lucía, interrumpiéndola. «¿Romper? Comenzar de nuevo. Definir nuestras propias reglas», respondió Clara, una chispa de resolución en su voz. La vida estaría llena de desafíos, pero ya no temía enfrentarlos, sobre todo porque no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió. Sabía que había un camino por delante, con Lucía a su lado y la promesa de un nuevo comienzo al alcance de su mano. Y mientras la luz del relicario comenzaba a apagarse lentamente, Clara sintió un suave susurro en el viento. «Esto es solo el comienzo. Es hora de actuar. No dejes que esta historia se quede en la oscuridad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Destruye ese botón del me gusta ahora, alimentando nuestro algoritmo y ayudando a que más personas sean parte de esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Quiero conocer cada detalle de lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar este canal.